Me desperté sobresaltada a las 5 de la mañana por el sonido de la voz de Alejandro, cortante y urgente. Mis ojos luchaban por adaptarse a la tenue luz que se filtraba a través de las persianas, pero su silueta se cernía sobre mí, tensa e inquieta. Sus palabras salían a toda velocidad, acusaciones que me golpeaban como agua fría en la cara. Afirmaba que su hermana Carmen le había contado que yo estaba ocultando compras del supermercado, gastando irresponsablemente a sus espaldas. Todavía medio dormida, mi mente intentaba entender lo que estaba diciendo. No recordaba la última vez que había hecho algo remotamente parecido. Siempre habíamos sido transparentes con nuestros gastos desde que nos casamos hace 5 años en aquella pequeña iglesia de Toledo. Incluso cuando compraba algo para mi madre en Valladolid, le informaba detalladamente. Mientras hablaba, no había espacio para explicaciones. Su tono no dejaba lugar para defenderme. Caminaba de un lado a otro en nuestra pequeña habitación del piso, que compartíamos en el barrio de Chamberí, respirando pesadamente, como si hubiera ensayado esta confrontación en su cabeza durante horas. Me incorporé, abrazando la manta contra mi pecho, tratando de calmar mi corazón acelerado. Mi voz parecía atascada en mi garganta, cada palabra que quería decir disolviéndose antes de poder escapar. ¿Cómo pudiste hacerlo, María? ¿Crees que no me daría cuenta? Su voz subió de volumen, rebotando en las paredes del dormitorio que habíamos pintado juntos el verano pasado, aquel tono amarillo suave que tanto me había costado convencerle de usar. No pedía aclaraciones, exigía que me fuera. La orden fue tan abrupta, tan definitiva, que por un momento pensé que había oído mal, pero la mirada en sus ojos me decía que hablaba en serio. No era una petición, era una orden. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Son las 5 de la mañana. Logré articular finalmente, con la voz ronca por el sueño y la confusión. El Lium, café que habíamos compartido la noche anterior en la terraza de la Mallorquina, mientras planeábamos nuestras vacaciones a Málaga, parecía ahora parte de otra vida. No me importa la hora que sea. Carmen me lo ha contado todo. Los tickets de compra que escondes, los gastos que no aparecen en nuestra cuenta. ¿Dónde está ese dinero, María? ¿En qué lo estás gastando? Su tono era acusatorio, como si ya me hubiera juzgado y encontrado, culpable sin juicio previo. Intenté levantarme, buscando una posición menos vulnerable. El suelo de madera estaba frío bajo mis pies descalzos, recordándome que aún estábamos en los últimos días de marzo, cuando Madrid todavía decide entre el invierno y la primavera. Alejandro, no sé de qué hablas. Nunca te he escondido nada. Podemos revisar todas las cuentas juntos, ahora mismo si quieres. Ofrecí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. Su risa fue seca, desprovista de humor. ¿Para qué? ¿Para que me enseñes solo lo que quieres que vea? Carmen vio los tickets en tu bolso cuando estuviste en su casa para la comida familiar. No lo niegues. La comida familiar del domingo pasado en casa de su hermana en Alcalá de Henares. Recordé vagamente haber comprado unas pastillas para el dolor de cabeza en la farmacia de la esquina antes de llegar. ¿Era eso? ¿Un simple ticket? ¿De farmacia había desencadenado todo esto? Alejandro, por favor, siéntate. Hablemos como adultos, supliqué, señalando el borde de la cama. La foto de nuestra boda sobre la mesita de noche parecía observarnos, testigo silencioso de cómo todo podía cambiar en un instante. No hay nada que hablar. Quiero que te vayas ahora mismo. Su voz era firme, su mirada impenetrable. El hombre con el que había compartido risas en el retiro apenas el fin de semana pasado, con quien había planeado tener hijos algún día, ahora me miraba como a una extraña. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El reloj de la cocina marcaba las horas en la distancia, cada tic-tac, un recordatorio del tiempo que pasaba mientras nuestro matrimonio se desmoronaba frente a mis ojos. ¿Me estás echando de nuestra casa por un malentendido?, te pregunté, la incredulidad tiñendo cada palabra. Los sonidos del Madrid temprano comenzaban a filtrarse por la ventana,
un coche arrancando, el chirrido lejano del metro, el primer autobús de la línea 27 que pasaba por nuestra calle. No es un malentendido, es una traición, respondió con frialdad. Sus ojos, aquellos que me habían mirado con amor tantas veces bajo el cielo estrellado de la Sierra de Guadarrama, ahora estaban llenos de desconfianza. La realidad de la situación comenzó a asentarse como un peso en mi pecho. No importaba lo que dijera. Su mente estaba cerrada, su veredicto dictado. Mis palabras rebotarían en un muro de resentimiento construido sobre los cimientos del malentendido y la desconfianza. Está bien, dije finalmente, la resignación reemplazando al shock inicial. Me iré, pero esto es injusto, Alejandro. Después de 5 años juntos, merezco al menos el beneficio de la duda. Pero mis palabras caían en oídos sordos. Él ya había abierto el armario y sacado una pequeña maleta, la misma que usamos para nuestro fin de semana en Segovia, el 1200 mes pasado, cuando nos refugiamos del frío en aquella pensión con vistas al acueducto. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo protestar ante la brusquedad de este despertar. La luz del amanecer comenzaba a colorear el horizonte madrileño con tonos anaranjados, ajeno al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño universo de 70 metros cuadrados. Todavía incrédula, me dirigí hacia mi mochila en la esquina de 1900, la habitación. Era una mochila pequeña de cuero que había comprado en el Rastro hace un año, cuando paseábamos entre los puestos un domingo cualquiera. Contenía mis cosas esenciales: cartera, llaves, algunos objetos personales que no podía imaginar dejar atrás. Mi agenda donde apuntaba todo, desde citas con amigos hasta recordatorios de los cumpleaños familiares. También llevaba conmigo la pulsera que me regaló mi abuela Consuelo antes de fallecer, mi único recuerdo tangible de ella. Mis dedos apenas habían tocado la cremallera cuando sentí un tirón repentino y violento. Alejandro había agarrado la correa antes de que pudiera levantarla. Su agarre se tensó, sus nudillos blanqueándose mientras tiraba hacia sí mismo. «¿Qué haces?», pregunté, la sorpresa mezclándose con el miedo. Nunca lo había visto actuar así, ni siquiera aquella vez que discutimos fuertemente por la visita sorpresa de mis padres desde Valladolid. Traté de explicar, de decirle que solo quería mis cosas, pero me cortó con una mirada penetrante. Luego su voz se elevó, cada palabra cortando el aire como un cuchillo. «Ese dinero es mío, no te llevas nada». La fuerza en su tono era más que enojo, era posesión. Era como si yo no tuviera derecho a lo que había en mi propia mochila. «Alejandro, solo son mis cosas personales. No estoy llevándome dinero tuyo», expliqué, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El silencio de la madrugada madrileña solo intensificaba cada sonido entre nosotros. «¿Me tomas por idiota? Carmen vio los billetes en tu mochila. Dinero que has estado escondiendo. Dinero de nuestra cuenta común», insistió, tirando más fuerte de la correa. La mención de billetes me confundió aún más. Recordé entonces que había sacado algo de efectivo la semana pasada para comprar el regalo sorpresa de su cumpleaños. Un reloj que había visto en el Corte Inglés y que sabía que le encantaría. Lo había guardado en mi mochila para que no lo encontrara. La ironía era dolorosa. «Es para tu cumpleaños, Alejandro. Iba a comprarte un regalo», confesé, viendo cómo mi sorpresa se desvanecía junto con la confianza que alguna vez tuvimos. Su expresión no cambió. «Qué conveniente. Siempre tienes una excusa, ¿verdad?». Su voz destilaba sarcasmo, mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad del momento. Intenté nuevamente tomar mi mochila, pero él la apartó bruscamente, casi haciéndome perder el equilibrio. «Alejandro, por favor, nunca te he dado motivos para desconfiar de mí», supliqué, las lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. «¿No? ¿Y qué hay de las llamadas que recibes y te alejas para contestar? ¿O las veces que llegas tarde del trabajo sin una explicación,
¿Clara?, espetó, revelando inseguridades que nunca había expresado antes. Me quedé sin palabras. Las llamadas eran de Lucía, mi amiga del instituto, con quien organizaba su fiesta sorpresa de despedida antes de mudarse a Barcelona. Las llegadas tarde eran por quedarme en la biblioteca municipal, terminando un proyecto para la oposición que preparaba. Todo tenía una explicación, pero él ya había construido su propia narrativa en su mente. «Suelta mi mochila, Alejandro», dije con más firmeza, encontrando una voz que no sabía que tenía. El reloj marcaba casi las 6 de la mañana, y la luz aumentaba gradualmente, revelando la tensión en su rostro. «No hasta que saques lo que has robado», insistió, abriendo él mismo la cremallera y vaciando el contenido sobre la cama. Mi cartera, las llaves con el llavero del oso y el madroño que compramos juntos, mi pequeño neceser, un libro de Antonio Muñoz Molina que estaba leyendo, y sí, un sobre con dinero, el que había ahorrado para su regalo. «¿Ves? ¿Qué te dije?», exclamó triunfante, señalando el sobre como si fuera la prueba definitiva de mi traición. «Ábrelo», le desafié, cruzando los brazos. «Ábrelo y lee la nota que hay dentro». Vaciló un momento, pero luego tomó el sobre y lo abrió. Dentro, junto a los billetes cuidadosamente doblados, había una pequeña nota escrita con mi letra. «Para el reloj que tanto te gustó. Feliz cumpleaños. Anticipado, mi amor». Su rostro cambió por un instante, un destello de duda cruzando sus ojos. Pero tan rápido como vino, se fue. «Podrías haberlo escrito ahora mismo, sabiendo que te descubriría», argumentó, aunque su voz había perdido algo de convicción. Aflojé mi agarre, mis manos temblando, y di un paso atrás. En ese momento, sentí que una fría ola de claridad me invadía. No tenía sentido luchar. Mi dignidad valía más que cualquier cosa que pudiera llevar conmigo. Observé las calles de Madrid despertando a través de la ventana, los primeros trabajadores dirigiéndose a las estaciones de metro, los bares levantando sus persianas para servir los primeros cafés. «Quédate con todo», dije finalmente, mi voz apenas audible. «Si después de 5 años juntos, después de compartir alegrías y penas, después de cuidarnos mutuamente cuando enfermamos, después de planear un futuro juntos, ¿puedes creer que te robaría? Entonces, no quiero nada de esto». La determinación. En mi voz pareció sorprenderle. Por un momento, pareció que iba a decir algo, a retractarse quizás. Pero el orgullo es un enemigo poderoso de la verdad. Se mantuvo firme, sosteniendo mi mochila como si fuera un trofeo de guerra. Me di la vuelta, con los ojos ardiendo, y me dirigí hacia la puerta sin decir una palabra más. No me llevé ni un abrigo, a pesar de que las mañanas de marzo en Madrid todavía guardaban el frío del invierno. No importaba. El frío exterior no podía compararse con el que sentía por dentro. Mientras caminaba hacia la puerta de nuestro piso, pasé junto a las fotografías que adornaban el pasillo. Nosotros en la granja de San Ildefonso, sonriendo bajo el chorro de las fuentes, abrazados en la Plaza Mayor durante las Navidades, con las luces reflejándose en nuestros rostros felices, en la boda de su primo en Sevilla, bailando sevillanas, aunque yo apenas sabía los pasos. Recuerdos congelados de una felicidad que ahora parecía pertenecer a otras personas. La cerradura hizo un clic suave cuando abrí la puerta. Me detuve un momento, esperando quizás que él me llamara, que recapacitara. El silencio fue su única respuesta. El aire de la mañana era fresco, casi cortante, cuando salí al exterior. Ni siquiera había pensado en ponerme una chaqueta. La calle Fuencarral estaba tranquila, todavía envuelta en las últimas sombras de la noche. Caminé sin un destino claro, mis pasos resonando débilmente en el silencio, cada uno más pesado que el anterior. Madrid comenzaba a despertar lentamente a mi alrededor. Un barrendero pasaba su escoba por la acera con movimientos rítmicos, levantando pequeñas nubes de polvo que brillaban en la luz naciente. A lo lejos, el chirrido metálico
De la persiana de una panadería rompía momentáneamente el silencio. El olor a pan recién horneado llegó hasta mí, recordándome que no había comido nada desde la cena ligera de la noche anterior. Una tortilla de patatas que Alejandro y yo habíamos compartido en el sofá mientras veíamos un capítulo de aquella serie que tanto nos gustaba. Podía sentir el peso de lo que acababa de suceder presionando contra mi pecho. Mi matrimonio, una vez construido sobre la confianza y planes compartidos, ahora parecía una frágil cáscara que se había agrietado sin previo aviso. Repetí la escena en mi cabeza una y otra vez, preguntándome cómo el amor podía convertirse en sospecha tan rápidamente. Pasé junto a un kiosco donde el dueño, un hombre mayor con boina, colocaba meticulosamente los periódicos del día. El ABC, El País, El Mundo, todos con sus titulares sobre la política nacional, la economía, el fútbol. Noticias que normalmente me interesarían, pero que ahora parecían pertenecer a un mundo diferente, uno donde los problemas eran externos y no desgarraban el alma desde dentro. «Buenos días, señorita», me saludó amablemente el hombre, probablemente notando mi expresión perdida. «Va a hacer buen día hoy, ya verá», asentí educadamente, sin fuerzas para explicar que para mí, el día ya estaba arruinado antes incluso de que el sol hubiera salido completamente. Continué caminando, dejando que mis pies me llevaran por calles que conocía bien, pero que ahora parecían extrañamente ajenas. Llegué a la Gran Vía casi sin darme cuenta. A esta hora temprana, la arteria principal de Madrid estaba inusualmente tranquila, lejos del bullicio de turistas y madrileños que la llenarían en unas horas. Los escaparates de las tiendas todavía estaban oscuros, las luces de neón apagadas. Solo algunos trabajadores madrugadores caminaban con paso apresurado, café para llevar en mano, dirigiéndose a oficinas que abrirían pronto. Mi mente vagaba entre recuerdos de los 5 años con Alejandro. Nuestro primer encuentro en aquella fiesta de la facultad, donde él estudiaba arquitectura y yo filología hispánica. La primera cita en el Café Gijón, donde hablamos hasta que el camarero nos indicó amablemente que iban a cerrar. El día que me pidió matrimonio en el templo de Devot, con el sol poniéndose sobre Madrid, como telón de fondo perfecto. Y ahora, todo reducido a una acusación infundada, a una desconfianza que había estado latente sin que yo lo supiera. Para cuando el sol estaba completamente en el cielo, mis pies estaban doloridos y mis pensamientos me habían desgastado. Llegué hasta la Plaza de España, donde la estatua de Don Quijote y Sancho Panza permanecía impasible ante mi drama personal. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol, tratando de calmar mi respiración. Mi teléfono vibró varias veces en el bolsillo de mi pantalón de pijama. Lo único que llevaba puesto, además de una camiseta fina que no ofrecía protección contra la brisa matinal. No podía traerme a mí misma a mirar. Necesitaba distancia, aunque fuera solo por un día. Pensé en llamar a mi amiga Lucía, pero mi orgullo me detuvo. No quería explicar todo, no mientras mis emociones estaban crudas y sin procesar. Así que en lugar de eso, observé a la gente pasar. Corredores atravesando la plaza, una madre empujando un carrito, un anciano paseando a su perro. Sus vidas parecían estables, predecibles. La mía, en contraste, había dado un vuelco en 1900 cuestión de minutos. A medida que la mañana avanzaba, la plaza comenzó a llenarse. Turistas con cámaras fotografiando el monumento, niños corriendo y riendo, parejas caminando de la mano. Cada risa que escuchaba era como sal en la herida, cada muestra de afecto, un recordatorio de lo que había perdido. En un momento dado, el hambre me atormentó, pero lo ignoré. No tenía dinero, ni pertenencias excepto mi teléfono. La vulnerabilidad era abrumadora. Sin embargo, extrañamente, también había una extraña y tranquila fuerza en saber que todavía estaba de pie, incluso después de haber sido expulsada sin nada. Decidí caminar de nuevo, esta vez con más propósito. Me dirigí hacia el Parque del Retiro, necesitando la calma que sus amplios espacios verdes y sus senderos arbolados podrían ofrecerme. El trayecto era largo desde Plaza España,
pero el movimiento me ayudaba a procesar mis pensamientos. El parque estaba tranquilo a media mañana, principalmente ocupado por corredores y algunas personas mayores disfrutando del buen tiempo. Me senté junto al estanque, observando cómo los rayos del sol se reflejaban en el agua, creando destellos que bailaban con cada pequeña onda. Las barcas aún no habían sido alquiladas. El encargado apenas estaba preparándolas para el día. Recordé las veces que Alejandro y yo habíamos remado en ese mismo estanque, riendo cuando él intentaba hacerme creer que íbamos a volcar, o cuando nos deteníamos en medio del agua para robarnos un beso, lejos de las miradas de la gente en la orilla. Ahora esos recuerdos tenían un sabor agridulce, como una fruta que se ha dejado madurar demasiado tiempo. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez, impulsada por un momento de debilidad, lo saqué y miré la pantalla. 10 llamadas perdidas de Alejandro y varios mensajes que no me atrevía a abrir. También había un mensaje de mi madre, preguntándome si iríamos a comer a Valladolid el domingo como habíamos planeado. La normalidad de su mensaje, la suposición de que todo seguía igual, me provocó una sonrisa triste. Un grupo de escolares pasó cerca, guiados por una maestra que intentaba mantenerlos ordenados, mientras les explicaba algo sobre la historia del parque. Sus voces agudas y risas despreocupadas me transportaron momentáneamente a una época más simple, cuando mis mayores preocupaciones eran los exámenes y qué ponerme para una fiesta. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, me encontré observando a una pareja de ancianos que caminaban lentamente por el sendero frente a mí. Él la sostenía del brazo con cuidado, ajustando su paso al de ella. Se detuvieron un momento, y él sacó un pañuelo para limpiar una banca antes de que ella se sentara. Luego se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban, y comenzaron a compartir un bocadillo que sacaron de una pequeña bolsa. La intimidad de su rutina, la comodidad de años de conocerse, me hizo preguntarme si Alejandro y yo alguna vez llegaríamos a esa etapa, o si nuestro camino juntos había terminado esta misma mañana. Las horas pasaban lentamente, cada una arrastrándose, más que la anterior. Permanecí en el parque, moviéndome ocasionalmente para seguir la sombra de los árboles a medida que el sol cambiaba de posición. Vi pasar a familias con niños, grupos de amigos, personas solitarias leyendo en bancos. Todos ellos fragmentos, de vidas que continuaban sin interrupción, mientras la mía parecía haberse detenido. Las horas pasaban lentamente, cada una arrastrándose más que la anterior. El hambre comenzó a hacerse presente con insistencia, recordándome que no había comido nada desde la noche anterior. Sin dinero y solo con mi teléfono, me sentía completamente vulnerable en medio de una ciudad que, a pesar de ser mi hogar, durante los últimos 7 años, nunca me había parecido tan intimidante. Cerca del mediodía, abandoné el retiro y me dirigí hacia la puerta de Alcalá. El tráfico ya era intenso, coches y autobuses rodeando la rotonda en un baile constante. Me detuve frente al monumento, recordando que fue allí donde nos tomamos una de nuestras primeras fotos como pareja oficial. Alejandro había insistido en que era un lugar emblemático de Madrid y que teníamos que inmortalizar el momento. Yo me había reído de su lado turístico, a pesar de que él era más madrileño que el oso y el madroño. Mi estómago gruñó con fuerza, protestando por la falta de alimento. Miré alrededor y vi una pequeña fuente. Me acerqué y bebí agua directamente, sintiendo la mirada curiosa de un par de turistas. El agua fría calmó momentáneamente mi sed, pero hizo poco por el hambre. Con la mañana avanzada, decidí caminar hacia el barrio de Malasaña, donde vivía Lucía. No estaba segura de si me atrevería a llamar a su puerta, a explicarle todo lo sucedido, pero al menos estaría cerca de alguien conocido. Las calles se volvían más estrechas y pintorescas a medida que me adentraba en el barrio, llenas de pequeñas tiendas, cafeterías y bares que comenzaban a prepararse para el servicio de comidas. El olor de las tapas recién preparadas saliendo de Bar City, uno de nuestros lugares favoritos para el vermut de los domingos, me hizo detenerme. A través de la ventana vi al dueño, Manolo, colocando tortilla recién hecha en la barra.
Nos conocía bien. Siempre nos guardaba una ración de su mejor tortilla. Por un momento, consideré entrar y explicarle mi situación, pero el orgullo me lo impidió. No quería convertirme en objeto de lástima o, peor aún, en el centro de cotilleos del barrio. Seguí caminando hasta llegar a la plaza del 2 de Mayo. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol, observando a los niños, que jugaban en el pequeño parque infantil. Una madre regañaba suavemente a su hijo por intentar subirse demasiado alto en el tobogán. «Alejandro, ten cuidado», le decía. El nombre me provocó un vuelco en el estómago. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de Lucía. «¿Estás bien? Alejandro me ha llamado preguntando por ti. Dice que habéis discutido. Llámame cuando puedas». Así que ya había comenzado a buscarme. No sabía si sentirme aliviada o más angustiada. ¿Estaría realmente preocupado o solo quería asegurarse de que no estuviera contando nuestra versión a los amigos? La desconfianza es un veneno que, una vez probado, contamina todos los pensamientos. A las 2 de la tarde, el hambre era ya insoportable. Pasé frente a una panadería donde el olor a pan recién horneado me detuvo en seco. La dependienta, una mujer mayor con el pelo recogido en un moño apretado, me miró a través del escaparate y debió notar algo en mi expresión, porque me hizo un gesto para que entrara. «¿Estás bien, hija?», me preguntó cuando entré, notando probablemente mi aspecto desaliñado y mi ropa de dormir. «Sí, gracias», mentí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. Ella me miró con ojos que habían visto muchas historias como la mía. Sin decir más, tomó una napolitana de chocolate y me la ofreció. «Toma, invítala a casa. Parece que la necesitas más que yo». La amabilidad de esta desconocida fue lo que finalmente rompió mi compostura. Las lágrimas comenzaron a caer mientras aceptaba el dulce con manos temblorosas. «Gracias», susurré, incapaz de decir más. «Siéntate ahí», me indicó, señalando una pequeña mesa en la esquina de la panadería. «Te traeré un café». Me senté, agradecida por este pequeño refugio. La napolitana estaba deliciosa, el chocolate aún tibio. El café llegó poco después, humeante y reconfortante. La mujer, que se presentó como Carmela, no hizo preguntas, pero su presencia silenciosa mientras atendía a otros clientes era extrañamente reconfortante. Cuando terminé, me acerqué al mostrador para agradecerle nuevamente. «No sé cómo pagarle», comencé. «No hace falta», me interrumpió. «Solo prométeme que buscarás ayuda si la necesitas. Madrid es grande, pero también está lleno de buena gente». Salí de la panadería con el estómago más lleno y el corazón un poco más ligero. La bondad de Carmela me recordó que, a pesar de todo, aún había cosas buenas en el mundo. Miré la tarjeta que me había dado antes de salir, con la dirección de un centro de ayuda para mujeres en Lavapiés. La guardé cuidadosamente en el bolsillo, aunque no estaba segura de si la necesitaría. El sol de la tarde caía implacable sobre Madrid. Decidí dirigirme hacia la Plaza Mayor, buscando la sombra de sus soportales. El calor hacía que el asfalto pareciera ondular en algunas calles, y los turistas buscaban refugio en las terrazas con sombrillas, pidiendo sangría y tinto de verano para combatir las altas temperaturas. Bajo los arcos de la Plaza Mayor, me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fresca. Desde allí observé a los caricaturistas dibujando a los turistas, a los camareros yendo y viniendo con bandejas llenas, a los músicos callejeros tratando de ganarse unas monedas. La vida normal continuaba a mi alrededor, ajena a mi crisis personal. Un grupo de turistas japoneses pasó frente a mí, siguiendo a una guía que sostenía un pequeño paraguas colorido en alto. Hablaba en un español perfecto, explicando la historia de la plaza, las ejecuciones que allí se habían llevado a cabo siglos atrás, los incendios que la habían devastado varias veces. Y sin embargo, decía, siempre se ha reconstruido. La Plaza Mayor es un símbolo de resistencia. Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Tal vez yo también tendría que reconstruirme. Después de esto,
encontrar una manera de seguir adelante aunque todo pareciera perdido ahora. A media tarde, mi teléfono estaba casi sin batería. Los mensajes y llamadas de Alejandro habían continuado intermitentemente. No había leído ninguno. No me sentía preparada. En cambio, envié un breve mensaje a Lucía. Estoy bien. Necesito tiempo para pensar. Te llamaré más tarde. La respuesta llegó casi inmediatamente. Mi casa está abierta cuando la necesites, sin preguntas. Esas simples palabras me dieron el valor que necesitaba. No estaba sola después de todo. Tenía opciones, lugares donde ir. Pero primero, necesitaba aclarar mis ideas, decidir qué quería hacer. Con las últimas horas de la tarde, Madrid comenzó a cambiar de ritmo. Los trabajadores salían de sus oficinas, llenando las calles y el metro. Parejas jóvenes se encontraban. Para tomar algo, grupos de amigos planeaban la noche del viernes. Yo seguía siendo una observadora, fuera de sincronía con el pulso de la ciudad. A medida que las sombras de la tarde se alargaban, mi teléfono sonó nuevamente. La pantalla mostró el nombre de Alejandro, como había sucedido decenas de veces durante el día. Esta vez, algo me impulsó a responder. Quizás fue el cansancio, o tal vez la necesidad de cerrar este capítulo de alguna manera. ¿Diga? Y contesté, mi voz ronca por el llanto contenido y las horas de silencio. Su voz no era la misma que por la mañana. Era temblorosa, casi pánica. María, ¿dónde estás? Vuelve a casa, por favor. Había una urgencia en sus palabras que no podía descifrar completamente. Estoy en el centro, respondí vagamente, sin querer revelar mi ubicación exacta. Las palomas de la Plaza Mayor revoloteaban a mi alrededor, indiferentes a mi conversación. He hablado con Carmen, continuó, las palabras saliendo atropelladamente. Todo fue un malentendido. Ella nunca dijo lo que yo creí. Nunca te acusó de nada. Me quedé en silencio, procesando esta información. El sonido de la fuente central de la plaza marcaba un ritmo constante en el fondo, como un metrónomo para mis pensamientos. «María, ¿sigues ahí?» Su voz sonaba desesperada ahora. «Sí», respondí simplemente. No estaba lista para ofrecer más. «Lo he entendido todo mal», continuó. «Carmen me llamó anoche. Estaba preocupada porque te vio sacar dinero y guardarlo con mucho secretismo. Pensó que tal vez tenías problemas, que necesitabas ayuda y no querías decírmelo. Pero mi estúpida mente lo retorció todo. Creí que me estabas engañando, que estabas guardando dinero para irte, para dejarme». Sus palabras se atropellaban unas a otras, como si temiera que cortara la llamada antes de poder explicarse completamente. Ya no sonaba enojado. En cambio, había algo como remordimiento, como si hubiera pasado el día reproduciendo sus propias acciones y ahora estuviera asustado por lo que había hecho. Un camarero pasó junto a mi banco, recogiendo vasos vacíos de una mesa cercana. Me miró con curiosidad, probablemente notando mi aspecto desaliñado y mi conversación intensa. «He llamado a todos nuestros amigos», continuó Alejandro. «Nadie sabe dónde estás. Estaba a punto de llamar a la policía». «No necesito que me busque la policía», respondí, encontrando algo de firmeza en mi voz. «Soy una adulta que decidió salir a caminar. No he cometido ningún delito». Lo sé, dijo rápidamente. «Pero estoy preocupado. Saliste sin nada, sin dinero, sin ropa de abrigo. Ya está anocheciendo. Por favor, María, vuelve a casa. Podemos hablar de todo esto. Puedo explicarte». «¿Explicarme qué, Alejandro?», le interrumpí, sintiendo cómo la ira reprimida durante todo el día comenzaba a emerger. «¿Cómo decidiste creer lo peor de mí sin darme el beneficio de la duda? ¿Cómo me echaste de nuestra casa sin dejarme llevar ni siquiera mis cosas básicas? ¿O cómo intentaste quitarme por la fuerza mi propia mochila?» Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Casi podía verlo, sentado en nuestro sofá gris, el que compramos juntos en Ikea,
y tardamos 3 horas en montar, pasándose la mano, por el pelo como siempre hace cuando está nervioso. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No tengo excusa. Me comporté como un imbécil, como un monstruo. No te merezco, María». Por primera vez desde el amanecer, sentí un extraño cambio en el aire. El hombre que me había gritado, que había tirado de mi mochila, ahora parecía aterrorizado de perderme. Aún así, me mantuve callada, dejándole hablar, tratando de decidir si esto era remordimiento genuino o solo miedo a la soledad. «No he podido trabajar hoy», continuó ante mi silencio. «Le he dicho a Ruiz que estaba enfermo. He pasado todo el día pensando en lo que hice, en lo que dije, en cómo pude dudar de ti después, de todo lo que hemos vivido juntos. Carmen me ha gritado como nunca cuando le conté lo que pasó. Dice que nunca insinuó nada parecido a lo que yo entendí». Las luces de la Plaza Mayor comenzaban a encenderse, dotando al espacio de un brillo dorado que contrastaba con la oscuridad creciente del cielo. Los camareros encendían las lámparas de las terrazas, preparándose para la afluencia nocturna. «María», su voz se quebró, «te he buscado por todas partes. He ido a casa de Lucía, a la biblioteca donde estudias para las oposiciones, incluso a la oficina de tu antiguo trabajo. Nadie te ha visto. Estaba empezando a temer lo peor». Cerré los ojos, dejando que sus palabras se asentaran. Parte de mí quería creerle. Quería volver a casa y fingir que esto había sido solo una pesadilla. Pero otra parte, una parte que había despertado durante esas horas vagando por Madrid, se resistía. «Necesito tiempo», dije finalmente. «No puedo simplemente volver y pretender que nada ha pasado». «Lo entiendo», respondió rápidamente, como si temiera que colgara. «Pero al menos dime que estás a salvo, que tienes dónde pasar la noche». Pensé en Lucía, en su oferta. «Sí, tengo dónde ir». Se produjo otro silencio, más largo esta vez. En la plaza, un músico callejero comenzó a tocar una melancólica melodía con su guitarra. Las notas flotaban en el aire nocturno, acompañando nuestra conversación como una banda sonora improvisada. «El dinero», dijo finalmente Alejandro. «Era para mi regalo de cumpleaños, ¿verdad?» «Sí», confirmé, recordando el reloj que había visto en el Corte Inglés, con su esfera azul marino y correa de cuero marrón. Sabía que le encantaría, que combinaría perfectamente con sus ojos. Ahora ese plan parecía pertenecer a otra vida. «Soy un idiota», murmuró, «el peor marido del mundo». No lo contradije. En ese momento, era difícil no estar de acuerdo. «¿Puedo llevarte algo?», preguntó. «Ropa, dinero, lo que necesites». Consideré su oferta. Estaba cansada de vagar por Madrid en pijama, sin recursos. «Podrías traerme mi mochila, la que intentaste quitarme esta mañana, y algo de ropa». «Por supuesto», respondió, sonando casi aliviado por tener algo concreto que hacer. «¿Dónde te encuentro?». Dudé. No estaba segura de querer verlo todavía. «Puedes dejarlo con Lucía», decidí, finalmente. «Iré a su casa más tarde». «Está bien», aceptó, aunque pude notar la decepción en su voz. «María, ¿volverás a casa en algún momento?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada y cargada de implicaciones. El músico callejero cambió a una canción, más animada, creando un extraño contraste con la gravedad de nuestra conversación. «No lo sé», respondí honestamente. «Necesito pensar. Necesito entender qué pasó hoy y qué significa para nosotros». «Lo entiendo», dijo, aunque podía sentir que no era cierto. No entendía. No podía entender el impacto que sus acciones habían tenido en mí, cómo habían sacudido los cimientos de nuestra relación. «Te esperaré el tiempo que necesites». Cuando la llamada terminó, me quedé mirando el teléfono en mi mano. La batería estaba casi agotada.
el indicador en rojo parpadeando como una advertencia. Me sentía extrañamente similar, agotada, al límite de mis fuerzas, pero todavía funcionando. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en el banco de la Plaza Mayor durante un largo rato, contemplando el suelo empedrado. Mi corazón estaba dividido, desgarrado entre la familiaridad del hogar y el agudo recuerdo de aquella mañana. Pensé en la forma en que su mano había agarrado mi mochila, en la manera en que sus palabras me habían atravesado sin un segundo pensamiento. El cielo de Madrid se había oscurecido por completo, las estrellas apenas visibles por la contaminación lumínica de la ciudad. Las terrazas de la plaza estaban ahora llenas, con grupos de amigos y parejas disfrutando de la noche de viernes. Risas y conversaciones flotaban a mi alrededor, creando un extraño contraste con mi silencio interior. Finalmente, reuní la energía para levantarme. Mi decisión estaba tomada. Iría a casa de Lucía, al menos por esta noche. Necesitaba un espacio neutral, un lugar donde pudiera pensar sin la presión de la presencia de Alejandro o los recuerdos de nuestro piso compartido. Marqué su número, rezando para que mi batería aguantara la llamada. «María, ¿dónde estás?», contestó al primer tono, la preocupación evidente en su voz. «En la Plaza Mayor», respondí, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «¿Puedo ir a tu casa?». «Por supuesto», dijo sin dudar. «Estoy en casa, te espero». «Alejandro pasará a dejar algunas de mis cosas», le advertí. «Si no quieres verlo». «No te preocupes por eso», me interrumpió. «Me ocuparé de él. Tú solo ven, ¿vale?». Agradecí silenciosamente tener una amiga como Lucía. Nos conocíamos desde el instituto en Valladolid, y aunque la vida nos había llevado por caminos diferentes, ella trabajando como enfermera en el Hospital La Paz, yo preparando oposiciones para profesora de secundaria, nuestra amistad había permanecido constante. Caminé hacia la estación de metro de Sol, mezclándome con la multitud de turistas y madrileños que disfrutaban del inicio del fin de semana. Me sentía como una extraña entre ellos, como si estuviera observando la vida desde detrás de un cristal. El contraste entre mi crisis personal y la normalidad a mi alrededor era desorientador. En el metro, me senté junto a la ventana, viendo pasar los túneles oscuros. Mi reflejo en el cristal me devolvió una mirada cansada, con el pelo revuelto y ojeras marcadas. No parecía la misma persona que se había acostado la noche anterior, planeando comprar un regalo para el hombre que amaba. El piso de Lucía estaba en Tribunal, a pocos minutos a pie desde la estación. Era un edificio antiguo pero bien conservado, con esos balcones de hierro forjado tan característicos del Madrid tradicional. Cuando llegué a su portal, pulsé el timbre con dedos temblorosos. «¿Quién es?», preguntó a través del interfono. «Soy yo», respondí, y la puerta se abrió con un zumbido. Subí los 4 pisos lentamente, cada escalón pareciendo más alto que el anterior. Cuando llegué a su rellano, la puerta ya estaba abierta. Lucía me esperaba, vestida con un pijama de algodón y el pelo recogido en un moño descuidado. Una expresión de preocupación cruzó su rostro al verme. «Dios mío, María», murmuró, abrazándome inmediatamente. «Estás helada». Me dejé envolver por su abrazo, sintiendo cómo las emociones contenidas durante todo el día comenzaban a desbordarse. Las lágrimas llegaron sin aviso, mojando su hombro mientras ella me guiaba suavemente hacia el interior del apartamento. «Alejandro ya ha pasado», me informó cuando finalmente nos separamos. «Ha dejado tu mochila y una bolsa con ropa. No le he dejado subir». Asentí, agradecida por su protección. «¿Qué te ha dicho?» «Que la había cagado monumentalmente», respondió, conduciéndome hacia su pequeña cocina. «Y que te diera espacio, pero que te dijera que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglarlo». Lucía puso una tetera al fuego y sacó 2 tazas. El familiar ritual de preparar té me resultó extrañamente reconfortante. Un pequeño pedazo de normalidad en un día que había sido cualquier cosa menos normal. «He preparado el sofá cama»,
dijo mientras esperábamos que el agua hirviera. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Gracias, respondí, la palabra pareciendo inadecuada para expresar lo que sentía. No sé qué habría hecho hoy sin saber que podía venir aquí. Ella apretó mi mano sobre la mesa. Para eso estamos. Ahora, ¿quieres contarme qué ha pasado exactamente? Alejandro estaba bastante alterado, pero no me ha dado muchos detalles. Le conté todo, desde el brusco despertar hasta la escena de la mochila, las horas vagando por Madrid y finalmente la llamada de la tarde. Lucía escuchaba atentamente, sirviendo el té y ocasionalmente asintiendo o frunciendo el ceño. Nunca pensé que Alejandro fuera capaz de algo así, comentó cuando terminé mi relato. Siempre me pareció tan ecuánime. Yo tampoco, admití, soplando suavemente mi té para enfriarlo. Es como si hubiera visto un lado de él que no conocía, o que no quería conocer. ¿Crees que hay algo más?, preguntó cuidadosamente. ¿Algún problema del que no te haya hablado? Consideré su pregunta. Alejandro había estado más estresado últimamente, trabajando horas extras en el estudio de arquitectura donde era asociado junior. Había mencionado algo sobre un proyecto importante, un edificio de oficinas en las afueras que podría significar un ascenso si salía bien, pero nada que justificara su comportamiento. No lo sé, respondí honestamente. Quizás solo fue un momento de locura. Todos tenemos nuestros límites, supongo, pero cruzar ciertos límites cambia las cosas, señaló Lucía, siempre directa. La confianza no se reconstruye fácilmente. Sus palabras resonaron con mis propios pensamientos. Volver significaría entrar en las mismas paredes que habían sido testigos de su desconfianza. Quedarme fuera significaba comenzar desde cero, sin certeza de lo que el mañana podría traer. Ambos caminos se sentían pesados, pero uno de ellos ofrecía una oportunidad de respetarme a mí misma. ¿Qué harías tú?, le pregunté, aunque sabía que no podía decidir por mí. Lucía consideró la pregunta cuidadosamente, girando su taza entre las manos. No puedo decirte qué hacer, María, pero te diré esto. En los 5 años que lleváis juntos, nunca te había visto así de herida, y me preocupa que, si vuelves demasiado pronto, sin resolver realmente lo que pasó, esto se convierta en un patrón. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró brevemente. Es Alejandro de nuevo. Quiere saber si has llegado bien. Puedes decirle que sí, respondí, sintiendo una extraña mezcla de emociones ante su persistencia. Mientras Lucía respondía el mensaje, miré por la ventana de su cocina. Desde allí se podía ver un pequeño pedazo del cielo nocturno de Madrid, donde una solitaria estrella luchaba por hacerse visible entre la contaminación lumínica. Me pregunté si Alejandro estaría mirando el mismo cielo, pensando en mí, como yo pensaba en él. Cuando terminamos el té, Lucía me mostró dónde había dejado mis cosas. Mi mochila estaba intacta, tal como la había visto por última vez esa mañana. Junto a ella, una bolsa con ropa cuidadosamente doblada, mi camiseta favorita de los planetas, unos vaqueros, ropa interior limpia y una chaqueta ligera. También había incluido mi cargador de teléfono y noté con sorpresa un pequeño sobre. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía señalando el sobre. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita con la letra desordenada de Alejandro. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Te amo. Por favor, vuelve cuando estés lista. Ah. Junto a la nota había dinero, bastante más de lo que yo había guardado para su regalo, y una copia de la llave de nuestro piso. Me quedé mirando el contenido del sobre durante un largo momento, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con regresar. Era un gesto de arrepentimiento, un intento de enmendar lo que había hecho. ¿Pero era suficiente? Deberías descansar, sugirió Lucía, notando mi agotamiento. Mañana podrás pensar con más claridad. Asentí, sabiendo que tenía razón,
Las decisiones tomadas en el calor de la emoción rara vez son las mejores. Necesitaba tiempo, espacio para procesar todo lo que había pasado y lo que significaba para nuestro futuro. Esa noche, acostada en el sofá-cama de Lucía, contemplé el techo mientras los sonidos nocturnos de Madrid se filtraban por la ventana, entreabierta. Pensé en Alejandro, solo en nuestro piso, quizás arrepentido, quizás asustado. Pensé en nuestros 5 años juntos, en los buenos momentos que habíamos compartido y en cómo todo había cambiado en cuestión de horas. A medida que el sueño comenzaba a reclamarme, una cosa quedó clara. Cualquiera que fuera mi decisión, nunca volvería a verlo a él o a nuestro matrimonio de la misma manera. La confianza, una vez rota, deja una marca que ninguna disculpa puede borrar por completo. Y aunque mi teléfono, ahora cargando junto a la cama, vibró una vez más, en la oscuridad no extendí la mano para tomarlo.